Hola Cintia, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué gusto compartir. Pues ha sido una muy buena oportunidad para repensar Ujú, todo lo que uno puede hacer, todo lo que puede ser posible y un poco sí el ejercicio de reinventarse, ¿no? Como pues cómo haces tu práctica saliendo fuera de lo usual y ujú, buscar las vías y las alternativas. No puedo decir todavía si me fue bien o mal, pero ha ujú, sido un proceso largo de abrazar el cambio, vislumbrar un poquito el ujú. privilegio, las relaciones, ¿no? Los vínculos, dónde sostenerte, ¿no? Dónde pedir Exacto, sí. ayuda, la tecnología. Nadie tenía pues ninguna preparación, ¿no? De cómo Ujú, vivir en un confinamiento, qué implicaba este distanciamiento social, dónde encontramos el equilibrio, a qué le dedicamos ese amor, esa ujú. fe, pero sí creo que ha habido también una saturación profunda, así abismal, de todas las actividades que hay como posibles, tanto gratuitas, virtuales, que cobran, que no cobran, no sé. Ujú. Hay una sobresaturación, yo creo. La virtualidad Claro. ha venido a arrasar, a Ujú. estar de 24/7 en la virtualidad. ¿Cómo hacemos esos espacios de desconecte y de cuidado y de nada? Así No quiero es, hacer ¿no? nada. De que voy a apagar el celular de entrada un día, 2 días, etcétera. Como ahora todos los dispositivos están conectados, hasta los refris tienen teles, pues de pantallas, y es así como por todos lados te llega. Esta cosita de la campanita o el ting, ¿no? Ya estamos como bien predispuestos, predispuestas a recibir, a que si ya te leíste, ¿por qué no me respondes, ¿no? Como esta Ujú. urgencia de los likes, por ejemplo, ¿no? La Eso, gente y de hecho hay estudios, ¿no? De que los likes generan dopamina, generan ciertas sustancias, ciertos químicos, y Ajá. pues te puedes volver realmente adicto. El tiempo de las redes sociales y cómo las usamos y cómo las Ujú, consumimos y es nuestro día a día, ¿no? Queramos o no, estamos siendo partícipes también ujú. de su crecimiento, de su apogeo. No sé si es Jodorowsky quien lo decía, que hay que usar el sistema porque ya eres parte de él, pero hay que usarlo a tu favor. Si te desprendes totalmente, ahí está el ejemplo de Into the Wild. Ya es que se va y dice, no quiero ser parte de esto y no sé qué, pero pues creo que se fue a un extremo, pues. Fue un poco una tragedia eso, Exacto, ¿no? vida. Hay que levantar la voz cuando algo no está bien o piensas que no está bien o afecta, pero tampoco te puedes desprender al 100% porque eres parte ya, ¿no? Estamos bajo un sistema capitalista, patriarcal, ya hay una medida, hay una manera y nadie está completamente deslindado de participar o perpetuar cierta comportamiento o cierta acción que siga nutriendo este animal, ¿no? Enorme, monstruo enorme en el cual pues no podemos deslindarnos, pero yo creo que sí se puede utilizar de una u otra manera el sistema a beneficio siempre Exacto. a favor, a bienestar de la comunidad, ¿no? Si pensamos en que somos seres completamente interdependientes, podemos apostar por Mm. esta cultura del cuidado o esta cultura de pues del amor, de ese amor que es generoso. Ya Sí, no sé si pensamos que lo hacemos, pero el eso intento es se otra, hace, ¿no? ¿no? Ese es otro de que me regresa a 1984, ¿no? La última parte, como termina, sus dudas se habían eliminado, Ujú. amaba al gran hermano. Estábamos realizando las jams Ujú. quincenales en Cholula y Puebla, las jams de impro de contacto Me tocó tocar en unas tres. con el buen Arcadio y Ujú, con el buen Jacobo. Y me acuerdo que en el 2019, la última que tuvimos, ujú, nos lanzamos a organizar una que fue exclusivamente para mujeres. Nos tocó justo un día antes de la marcha del 8M. Y recuerdo que al siguiente día fuimos a marchar, que fue domingo, y al siguiente día, que fue el 9, fue el paro. Y de ahí, esa semana que nos empezó a llegar toda la información, ujú, no que el virus no estuviera, pero ya estaba la información a tope y es cuando ujú. nos empezaron así como a mandar a casa, ¿no? Y de ahí no hemos vuelto a organizar una jam. Hemos hecho jams Mm. virtuales, el experimento virtual. Sí, pues como apostando por la virtualidad como una alternativa,
Estamos en esa transición de querer indagar el cómo y cuándo, a lo mejor comenzar con algunas cosas al aire libre, pero sigue la pregunta, ¿no? De manera global, ¿qué tanto es factible continuar con una práctica como la improvisación de contacto, que su corazón o su fundamento radica en el contacto físico, ¿no? En el cuerpo a cuerpo? La comunidad en todos lados, pues le ha apostado por el Zoom, ¿no? Y hacer nuestros experimentos por el Zoom. Para la gente que nos está viendo, los jams estos son sesiones de improvisación con bailarines en general, en donde los músicos tratan de seguir a los mismos bailarines con la música, ¿no? Es totalmente improvisado, en los que me tocó a mí, ¿no? Me imagino que hay otros tipos. Sí, hemos estado ahí jugando con varios tipos, pero digamos que la invitación a justo a dialogar dentro del territorio de cada quien, las personas que van desde el movimiento, la experiencia sensorial, ¿no? Y obviamente ustedes que acompañan, y no solo acompañan, ¿no? Como que hay un diálogo ahí de... Sí, es como 50-50. También hay un intercambio continuo que resulta pues, de la escucha, ¿no? De escuchar qué sucede, de permearse de la experiencia que ya está sucediendo. Pues no sé, salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Hay experiencias muy, muy interesantes. Cholula se me hizo como algo muy tan experimental lo que se hace ahí, que parece que no se hace en ningún otro lugar, pues Puebla en general, ¿no? Porque hay mucha apertura para la cultura. Creo que Cholula tiene es como un vortex. Llegas, te quedas y el tiempo cambia. La sensación del tiempo es muy particular. La escena artística en Cholula es muy, muy particular también. Muchos llegan. Es como un lugar de llegada y tienes tu temporada en el espacio. Cholula significa, no sé dónde lo sacó, si sea cierto, ¿no? Que Cholula significa como un refugio, algo de así. Los que partieron, sí, de los los refugiados de alguna manera. Ay, sí, muy interesante porque sí se siente. Yo vengo de como la danza contemporánea y la improvisación. A veces se nos da mucho permiso de no necesariamente pensar en una narrativa lineal o un mensaje preciso. Ya establecido. Del cual estés como expresando, ¿no? Pero hay un permiso o hay más bien una oportunidad de utilizar pues todo tu ser con todas sus capas, experimentar, tener una experiencia en movimiento, tomar provecho de lo que está a tu alrededor, utilizar tus sentidos a favor de lo que está sucediendo. Todas esas vías para habitar una experiencia, para habitar ese momento que le decimos el momento presente, pero que es un momento dinámico, y de ahí generar algo, un permiso como para explorar, jugar de pronto, hablando ya como desde pues un ejercicio de improvisar. A lo mejor ya cuando creas algo, pues depende. Hace poco tenía una conversación con un mentor muy querido y hablábamos de como qué tanto construimos o generamos piezas de coreografía o obras coreográficas que le llaman, pensando realmente en tu público o incluimos al público en el proceso de creación. La integridad artística a veces se puede ver censurada por ti mismo por querer llegar a un público, ¿no? Entonces me imagino que tienes que balancearlo. De la idea al producto escénico hay todo un proceso, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus medios para realizarlo, ¿no? ¿Con qué recursos económicos cuentas? Si estás apoyado por cierto subsidio y entonces ahí, ¿no? Tienes que añadir esa información, o si estás trabajando con qué tipo de personas, me refiero a qué disciplina, ¿no? Y de qué manera se integran. Hay como muchas cosas ahí que van como filtrando en esencia lo que uno está creando, ¿no? Que al fin y al cabo es algo completamente vivo. En el caso de la danza es algo vivo, a veces sucede de una manera y a veces solo va a suceder una vez o se va a replicar en una temporada, pero de ahí no hay más, no hay otra evidencia a menos que se grabe, ¿no? En video, no hay un producto físico que vayas a comprar, ¿no? Se compran experiencias sensoriales, básicamente.
Jodorowsky dice, entras al cine tonto y sales más tonto. Entonces, ¿a qué se refiere, no? Pues se refiere a que el cine moderno, el comercial, no te hace cuestionarte, ¿no? No te hace nada más es como, mira, te voy a entretener aquí, te cargan y luego ya. En mi experiencia, pues tienes que elegir, ¿no? Algunos caminos y dentro de esos caminos, pues está aceptar proyectos donde le vas a entrar al entretenimiento, aunque a lo mejor lo que estés haciendo bailando o para quien estés bailando no sea lo que te llena en tu vida, ¿no? Claro, Sea es chamba. el comercial, es exacto, la chamba. Es eso, ¿cómo equilibrar? Porque es muy difícil de pronto dedicarse al mundo del entretenimiento, negociar eso, porque también hay una exigencia de cierto perfil, ¿no? Lo que están buscando. En mi caso, yo siento que lo más íntegro, lo más coherente para utilizar ese camino es que realmente ames hacer eso. En el mundo de ahora, pues no se puede solo dedicarte a una sola camino, por así decirlo, pero sí está este ejercicio de ser selectivo. Creo que es muy de corazón, ¿no? Querer tener esta intención de lo que tú hagas tenga un impacto o que siembre una curiosidad en alguien, que siembre alguna, como tú dices, una reflexión, una pregunta, ¿no? Que le cambie la visión del mundo. Y creo que eso es lo que queremos, al fin y al cabo, conectar y que tenga un efecto eso que hacemos, porque es importante, no solo por entretener y que tengan un domingo pues, más relax, porque está padrísimo, pueden tener un domingo relax con un Netflix, pero algo que trascienda más allá, es posible ser personas con mejor calidad humana y por qué no sembrarnos esas inquietudes desde el arte. Poder abrir esas conversaciones que usualmente no son tan fáciles de iniciar, hablando de justicia social, por ejemplo, temáticas que están ahí en nuestro día a día y que casi ya tenemos como adormecida los sentidos y la piel. Casi se volvieron Normal, normales. sí, que tan normal las vemos que por eso las soluciones se vuelven mucho más lejanas y mucho más complejas. Para mí resulta importantísimo que el arte tenga cierto activismo, ¿no? Al nivel que uno, pues, no sea posible, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué es lo que se le está vendiendo a la gente, tanto en la radio, en la tele, en las redes sociales? ¿Qué es lo que consumen? El artista, yo creo, siempre tiene algo de rebelde, siempre tiene algo de subversivo, siempre tiene algo Realmente sí. de activista también, como pasó en los estudiantes en los 70s, que entraban grupos de choque al mismo movimiento para que se desprestigiara el movimiento por la prensa y por la gente que veía alrededor. Creo que ha pasado algo parecido. A veces parece que desde adentro hay como dos grupos o no están de acuerdo y eso es lo que agarra la prensa y lo que la gente ve y lo que la gente cree, ¿no? La gente dice, ay, es que nomás rompen cosas y no sé qué, pero todo lo que está detrás, ¿qué ondas? Todos estamos permeados por el machismo y la violencia de género. No hay escapatoria. Escuché de todo, hubo un espectrum de todo, ¿no? Hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con el paro, hombres y mujeres que estaban a favor, y yo creo que más que un símbolo, pues sí fue un acto completamente de solidaridad con el movimiento de mujeres, y era una extensión, ¿no? El 8 marchamos, el 9 paramos. No necesitamos flores, o sea, lo que necesitamos es que dejen de matarnos, lo que necesitamos es que deje de haber violencia, lo que necesitamos es erradicar un machismo, erradicar la misoginia. Y eso es como una enfermedad. Básicamente es una pandemia. México está lleno de pobreza. México está lleno de mujeres que tienen que chingarse y que nadie ve su trabajo, ¿no? El trabajo de ama de casa, que no está pagado, que no es algo que se deba pagar. ¿Por qué? Porque es el rol de la mujer. Desde ahí ya estamos equivocados. Sí. ¿Cómo realmente estamos cuidando, apostando por esta cultura del cuidado, apostando por mejorar los modos? Creo que se puede optar por acciones y con acciones pequeñas y con información y con el tejido en el que tengas injerencia, seguro se puede como cambiar la dinámica de vida. Yo le apuesto mucho por la educación. Creo que la educación es un espacio donde se puede.
Creo que el juego es algo bien importante y en las escuelas habría también que observar cómo están habitados los espacios de juego. Si los espacios de juego, por ejemplo, son solo dedicados al fútbol o a los deportes que solo van a incluir a los niños varones, ¿no? Desde ahí creo que ahí se puede cambiar la dinámica de los espacios de juego. Creo que se puede apostar por juegos que van a cultivar esto de la integración sin juicio, la interacción. La otra es apostarle por las artes dentro de la educación básica. Sí, sí. Creo que hay mucho campo ahí de crecimiento que las escuelas realmente no todas las escuelas, ¿no? Pero hablemos de escuelas a nivel, la Secretaría de Educación Ah, ok, Pública, ajá. sus programas de educación, pocas he escuchado que incluyan como este tipo de disciplinas Sí, generalmente artísticas. son las privadas o... Exacto, o las alternativas Ujú. holísticas, etc. Me recordó algo que dice Ignacio Solares mucho él fue el director de la revista de la UNAM mucho tiempo, Ajá. y agarraba una frase que creo que es de Vasconcelos, que dice, solo la cultura nos salvará de la barbarie. Hacer cualquier arte pues te empatiza, te muestra muchas cosas, la belleza, el amor. Si todo mundo tocara un instrumento, si todo mundo hiciera algo en alguna disciplina así, en la que se pudiera desarrollar, creo que te estaríamos más conectados a final de cuentas, ¿no? Podríamos entendernos más y esa empatía se va a crear y obviamente se van a crear mejores generaciones. Me Ajá. imagino que eres muy fan de Pina Bausch. Oh, claro que sí, muchas de Ajá. nosotras lo somos. Ella fue la que creó el teatro danza, ¿no? Que le dicen dance en Ajá, la alemán, ¿no? Ajá. teatro o el Hasta teatro, ajá. Y se me hace muy interesante porque para mí continúa o es parte de la corriente del surrealismo. Es algo que me imagino en ese entonces, pues nunca se había visto. Antes era como o ballet y ya, disciplinado, sin alocarse mucho. Y luego llegó esta corriente, ¿no? Pues yo Ajá. creo que ella es más como de estas coreógrafas posmodernas, que sí vienen a irrumpir y más bien a abrir brecha. Bueno, es que es magnífica Ajá, como- y yo nunca he visto belleza en un performance como lo he visto en estos ya ves la película que salió, ¿no? Que le hicieron sus Ina. alumnos. Hay Y, como esa sinergia, ¿no? Como de ajá, elementos. Es algo súper logrado, ¿no? Y admirado de Pina. Pues ujú, uno leía y admiraba en la distancia como un contexto bien impresionante de lo que ella logró, ¿no? Esta sinergia y este como entramado entre movimiento, pero ujú, también esta teatralidad entre los elementos de la música, entre los elementos también del espacio, ¿no? La ujú. arquitectura logró algo que es, pues sigue siendo vigente, ¿no? En la historia Claro, sí. de la danza posmoderna. A través del hacer o del quehacer artístico uno puede encontrar pues cierto proceso de sanación o de resolver lo que Importantísimo. esté, claro, de lo que esté ahí guardado, lo que vivamos en la vida pues no se suelta, sino que se va colando, se Así va es. manifestando. Para mí la danza también es un muy buen ejercicio para ofrendar, para sanar sin duda, para reencontrarse. Honro muchísimo cuando tengo esa posibilidad de incluir también mi propia historia. Un fenómeno muy extraño y que es para mí nuevo, esta división que se creó en la sociedad mexicana a partir de las últimas elecciones. ¿Por qué nos está dividiendo todo esto cuando necesitamos unión? Necesitamos más unión que nunca, yo creo. Estamos cayendo en el Maquiavelo, pues estamos cayendo en el divide y vencerás, abrirse más al diálogo que a la cancelación nada más por un partido o por algo así, ¿no? Es que también nos enseñaron a más a replicar que a escuchar. Pues yo te replico lo que me vais a decir y me defiendo, ¿no? Hacer el espacio de escucha, pues sí requiere cierta práctica, ¿no? Así es. Y ahí es donde posibilita es ser mucho más sensibles, conectarte con tu cuerpo, empatizar con el otro, realmente escuchar. Creo que eso viene también de este concepto del individual o ser individuo.
En naciones como la nuestra, creo que el individuo no es tanto la solución en la educación. No necesariamente te van a facilitar estas estrategias para pensar en colectivo o Exacto. pensar en comunidad. Más bien nos siembran esta semillita de la jerarquía, de quién es el mejor. En el mundo real, en realidad lo que necesitamos es pues ser agentes de cambio. Si nos bajamos del pedestal de uno, yo, podemos mirar a los lados, ¿no? Y Ujú. poder ayudar. Es mucho más factible resolver que replicar. Las redes sociales continuamente nos están alimentando este ego, con los likes, con los comentarios, con esta necesidad. Y retomando Octavio Paz, es lo que dice, hasta lo mete con religiones. Uf, Dice, el problema del catolicismo es que lo trajeron los españoles y el catolicismo busca una redención individual en vez de colectiva, algo claro, así, ¿no? claro, Y sin duda. otras religiones buscan como más la salvación colectiva. Entonces, tal vez eso nos marcó de alguna forma desde entonces, ¿no? Nosotros éramos politeístas. Que le sigamos apostando a la educación desde este lugar que podamos cultivar la escucha, la empatía, el poder del colectivo y por qué no hacerlo desde prácticas que nos hagan conectarnos con nuestro ser, ¿no? Con nuestro Ujú. cuerpo, con nuestra mente, con este afán de convertirnos en agentes catalizadores de cambio y que es posible hacerlo con pequeñas acciones.